Nos hemos congregado en este día para darle honra. La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Alabadle, alabadle, solo a Él. Alabadle, adoradle, Él ha sido fiel. Cantar la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos en los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorad a Jesús el Rey. Nos hemos congregado en este día para darle honra. La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Alabadle, alabadle, solo a Él. Alabadle, alabadle, Él ha sido fiel. Cantar la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declarémosla a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorad a Jesús el Rey. Muy bienvenidos a este culto dominical de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. En este día, hoy 10 de julio de 2022, les pido que tomen en sus liturgias en la página 4, bendito sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Señor, atiende en tu bondad las súplicas de tu pueblo que clama a ti. Concede que podamos percibir y comprender lo que debemos hacer y tengamos también la gracia y el poder para cumplirlo fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Tomen asiento, por favor. Una cosa que nosotros como creyentes sabemos es que Dios escucha. Efectivamente, Dios escucha lo que nosotros pedimos, escucha lo que nosotros decimos. De hecho, en la palabra de Dios se revela que nos dice que le hablemos. ¿No es cierto? Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, nos dice, bueno, cuando ustedes hablen con su Padre, oren así, hablen así. Es decir, que evidentemente Dios escucha lo que hacemos. La primera herramienta que nos dio al respecto es la oración. La oración es un privilegio, es una comunicación directa que tenemos nosotros con Dios. Él no eligió que vayamos a través de un tercero a hablar con Él, eligió que vayamos directamente a Él a hablar. No necesitamos al pastor, a nadie, podemos hablar directamente con Dios. Él mismo nos dio el ejemplo, ¿no es cierto? Jesús tenía una vida de oración importante, todos los días, tempranito a la mañana, a orar, a la noche, a hablar con su Padre. Él nos dio el ejemplo en cuanto a eso. No solo oramos nosotros para agradecer a Dios lo que tenemos, también le oramos y le pedimos que nos ayude a comprender, a entender lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Qué mejor guía que la que Dios mismo, que es nuestro Creador, nos puede dar. También a tomar mejores decisiones. Muchas veces nos encontramos en una encrucijada, para acá o para allá. O a veces no solo dos, a veces hay 5 opciones, ¿no? ¿Qué hago? Esto, lo otro, lo otro, lo otro. Hay tantas opciones que es difícil tomar la mejor decisión en cada situación. Por eso necesitamos realmente la ayuda de Dios. Primero para saber qué hacer. ¿Cuál opción tomar? Pero además, no solo eso, dice esta oración colecta, dice además, necesitamos el poder para poder cumplirlo, es decir, tener la voluntad de hacerlo. Porque una cosa es saber lo que hay que hacer,
Y otra cosa es tener la voluntad de hacerlo. Muchas veces sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. En la palabra del Evangelio de hoy vamos a ver un ejemplo muy claro de eso. A veces sabemos, sí, yo debería hacer esto, otro, pero a veces no lo hago, por diversos motivos. Por eso oramos hoy para no solo saber qué hacer, en oración pedir a Dios saber qué hacer, sino también tener la voluntad para hacerlo, tener la fuerza para poder lograrlo. Que así sea entre nosotros. Ahora les pido que tomen la liturgia, a ver la página 5, y vamos juntos a orar, a rezar el credo de los apóstoles, a confesar nuestra fe públicamente con estas palabras. Dice: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Amén. Vamos entonces ahora a escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Primero, la lectura del Antiguo Testamento está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos 9 al 14. Deuteronomio 30, del 9 al 14. Gracias. Bueno, lo encontramos en la página 250 del Antiguo Testamento, Deuteronomio 30, del 9 al 14. Entonces el Señor les hará prosperar en todo lo que hagan, y en hijos, en crías de ganado y en cosechas. Sí, el Señor su Dios volverá a complacerse en hacerles bien, como antes se complacía en hacerlo a los antepasados de ustedes. Si es que obedecen al Señor su Dios y cumplen sus mandamientos y leyes escritos en este libro de la ley, y se vuelven a Él con todo su corazón y con toda su alma. Este mandamiento que hoy les doy no es demasiado difícil para ustedes, ni está fuera de su alcance. No está en el cielo para que se diga: ¿quién puede subir al cielo por nosotros? Para que nos lo traiga y nos lo dé a conocer y lo pongamos en práctica. Tampoco está del otro lado del mar para que se diga: ¿quién cruzará el mar por nosotros? Para que nos lo traiga y nos lo dé a conocer y lo pongamos en práctica. Al contrario, el mandamiento está muy cerca de ustedes, está en sus labios y en su pensamiento, para que puedan cumplirlo. Es palabra del Señor. Y la lectura del Nuevo Testamento para hoy está tomada del libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 1 al 14. Colosenses 1, del 1 al 14, en la página 292 del Nuevo Testamento. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, junto con el hermano Timoteo, escribo esta carta a nuestros fieles hermanos en Cristo que están en Colosas y pertenecen al pueblo de Dios. Que Dios nuestro Padre derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y de su amor para con todos los que le pertenecen al pueblo de Dios.
amor basado en la esperanza de lo que a ustedes se les ha reservado en el cielo. Ustedes alcanzaron esta esperanza al escuchar el mensaje verdadero, las buenas noticias de la salvación. Este mensaje que les fue predicado está creciendo y dando fruto en todas partes del mundo, igual que ha sucedido entre ustedes desde que oyeron hablar del amor de Dios y supieron que este amor es verdadero. Esto les enseñó nuestro querido Epafras, quien ha trabajado con nosotros y en quien ustedes tienen un fiel servidor de Cristo. Él nos ha traído noticias de ustedes y del amor que el Espíritu les inspira. Por esto nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que les haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Así podrán comportarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y llegando a conocer mejor a Dios. Pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes, así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia, y darán gracias con alegría al Padre, que los ha preparado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará a quienes pertenecen a su pueblo. Dios nos libró del poder de la oscuridad y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien nos salvó y nos perdonó nuestros pecados. Es palabra del Señor. Les ruego ahora que se pongan de pie porque vamos a escuchar la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Capítulo 10, versos 25 al 37. Dice que en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú mismo lo que hizo él, concluyó Jesús. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Tomen asiento, por favor.
El contexto en el cual se produce este diálogo es posterior a lo que la semana anterior estábamos analizando cuando Jesús envía a los 72 discípulos a hacer las mismas obras que él había hecho, ¿recuerdan? Le dijeron, bueno, ahora vayan ustedes. Hicieron eso, efectivamente, en el poder del Espíritu de Dios que Jesús les dio. Bueno, hicieron unas grandes obras. Y eso justamente empezó a poner nerviosos, digamos, a los religiosos de su tiempo. Ese tipo de cosas que estaban sucediendo, las enseñanzas de Jesús, pero sobre todo, además de las enseñanzas, las acciones de Jesús. Y ahora, no contento con eso, sino las acciones de sus discípulos, es decir, que su enseñanza había, digamos, sido demostrada con acciones. Pero no solo eso, sino que además las acciones esas habían movilizado a sus discípulos, y sus discípulos también estaban haciendo lo mismo que hacía Jesús. Eventualmente iban también a enseñar, y esto se iba a multiplicar. Ese tipo de cosas puso muy nervioso a la casta sacerdotal de su tiempo, porque estaban cambiando un poco la situación religiosa, ¿verdad? Y en ese país la situación religiosa era la situación global del país, ¿verdad? La religión tenía una interacción en la sociedad completa, a todo nivel. Por eso es que estaban muy preocupados. Esto lo vamos a seguir viendo en el discurrir del Evangelio, cómo van después cerrando el cerco sobre Jesús, ¿verdad? A todo esto entonces le envían a un escriba, un experto en la ley, para que chequee un poquito si Jesús era, por un lado, un maestro real, que enseñaba algo real, habían escuchado de él, pero a ver qué es lo que enseñaba, o que era un charlatán, ¿no? Que era alguien que hacía, ¿no?, trucos y que simplemente se iba a caer solo. Bueno, efectivamente le enviaron a este escriba, un experto, cita acá, y Jesús le escucha. El escriba le pregunta, esa pregunta sumamente importante, ¿no? Con esto va al núcleo de la cosa. Dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para llegar a la vida eterna? En el otro evangelio paralelo, Jesús le responde a los saduceos acerca de la resurrección de los muertos. Entonces acá el escriba le pregunta específicamente, ¿y entonces cómo hago para llegar a ese lugar? ¿Cómo hago para llegar a la vida eterna? Y Jesús le dice, no le responde inmediatamente, le dice, decime vos, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretás? Interesante, ¿no? No le responde, dice, respóndeme vos desde la ley, de lo que vos conocés, ¿qué es lo más importante? A una pregunta capciosa, en un sentido, le responde, bueno, vos decime. Y el maestro de la ley responde, dice, muy bien, cita a Moisés, ¿no? Hay dos citas acá, o tres, digamos, Deuteronomio 6, 5 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Deuteronomio 10, 12 dice, ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Él hace esas dos citas, la mete en uno, ¿no? del Antiguo Testamento, de Deuteronomio, dice, esto es lo central, primero amar a Dios por encima de todas las demás consideraciones. Y toma otra cita, cita de Levítico 19, donde dice, no seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Es decir, fue sumamente puntual la pregunta de Jesús y fue sumamente precisa y puntual la respuesta del escriba. Evidentemente era un experto y le dijo, bien, número 1, orden de apelación, número 1, ama al Señor tu Dios por encima de cualquier otra consideración. Número 2, ama a tu prójimo como te amás vos mismo. Con esto, y Jesús se lo dice en otro momento, ¿no? Con esto la ley y los profetas, acá está todo, adentro de esto está todo. Si vos sabés esas dos cosas, sabés todo. Todo lo demás es accesorio a eso. Toda la Biblia, ustedes la pueden condensar, dice Jesús, en esos dos puntos. Si hacen esto y esto, ya está, es suficiente. Así que le dice, bien, ¿no es cierto? Es correcto. Bien contestado, bien contestado. Ahora, una cosa es, lo decíamos hace un rato en la oración colecta, ¿no? Una cosa es saber lo que Dios dice, saber
lo que se nos demanda, saber lo que es bueno, y otra cosa es hacerlo. Una cosa es saber, otra cosa es hacer, de acuerdo a lo que sabemos. Por eso Jesús le dice, bien contestado, haz esto y vivirás. Él le preguntó, ¿qué hago para alcanzar la vida eterna? Jesús le dice, haz eso y alcanzarás la vida eterna. Haz eso que dijiste y vivirás. Con el viejo dicho latino, ¿no? Res, non verba, ¿no? Acciones que siguen lo que se dice, ¿no? Como que si una cosa está bien, pero se necesita lo otro para que esté completamente bien. No solo el decir, también dice el hacer. Ahora, la respuesta de Jesús tendría que haber sido suficiente para él, porque eso es lo que él le preguntó. Con eso se tendría que haber ido bien, contento, porque, bueno, le respondió lo que le preguntó, le respondió lo que él ya sabía que estaba bien. Entonces, ¿qué necesidad de seguir con el diálogo? Pero no. Acá dice, queriendo justificarse de alguna manera, él se vio compelido a mostrarle a Jesús que él era de los que hacían eso que él decía que decía y que eventualmente podía no hacer. Disculpen el trabalenguas, pero cuando Jesús le dice, haz eso y vivirás, uno puede interpretar, acá en la Argentina decimos, tiene cola de paja, ¿no? Decía mi abuela. Cuando hay alguien que responde por demás a algo es porque asume que indirectamente se le está diciendo una cosa que no se le dice verbalmente. Es decir, Jesús le dice, haz esto, y él asume que Jesús lo que implicaba es que eventualmente él no lo estaba haciendo. Por tanto, él dice, queriendo justificarse, dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? ¿Preguntás? Bueno, yo te repregunto. Ahora respóndeme vos. ¿Quién es mi prójimo? ¿Por qué dice esto? Bueno, los escribas, los fariseos, tenían un concepto bastante estricto de quién era el prójimo. No era algo así nomás. Estaba definido en su criterio, en su consideración. A quien había que amar, Levítico 19 es específico al respecto, dice, ama a tu hermano. Ama a tu hermano. Y ellos entendían que su hermano, ¿quién era? Los israelitas. Entonces, si amamos a nuestros hermanos, los israelitas, estamos haciendo lo correcto. Estamos cumpliendo el mandamiento. Por tanto, no hay nada que discutir. El resto de la humanidad no es nuestro problema. En tanto que amemos a ese, es suficiente. Cuando escucha esto Jesús, ¿quién es mi prójimo?, interpretó inmediatamente a qué se refería este hombre y le dijo, mira, te cuento una historia. Y evidentemente algunos estudiosos sostienen que esta historia ha de haber sido un relato, no una analogía, no un relato mítico, sino un relato histórico, de un hecho histórico conocido y público. ¿Por qué? Porque después no fue refrendado por él, atacado por el escriba. No le dijo, bueno, pero eso es un cuento, eso es una historieta, algo que te ocurre. Evidentemente, esto fue un hecho conocido públicamente en la zona, que aparentemente en el camino de Jerusalén a Jericó es una bajada, unos 27 kilómetros hacia el este, una bajada complicada, escarpada, llena de ladrones en su tiempo, ¿no? Que eran, de vuelta, ¿se acuerdan cuando subían en las Pascuas, en las otras fiestas, en los tabernáculos, estaban esperándolos para sacarle la plata, y cuando volvían a su pueblo, los que iban hacia el este, también ahí había ladrones que les robaban. Entonces, era un hecho conocido de que era un camino complicado. Aparentemente un hombre bajaba de una de estas fiestas, celebraciones de Jerusalén a Jericó,
y lo atacan, lo roban, lo golpean, lo dejan tirado en el camino medio muerto. Y dice que cuando pasa el sacerdote va, mira y pasa de largo. El sacerdote, evidentemente, no era meramente un problema de humanidad, hay un problema moral. El sacerdote no podía tocar un muerto para no quedar impuro. La ley ritual dice que si vos tocas a alguien que está así en esa condición, quedás impuro. Y es todo un problema después volver a hacer todo el esquema de purificación para poder hacer su tarea. Así que siguió de largo. Eventualmente subía, ¿no es cierto?, a Jerusalén. Dice que después pasó un levita. Y los levitas eran los encargados de toda la parte ritual del templo, es decir, tener las velas, tener los sacrificios, tener toda la música, un montón de detalles rituales, que eran un montón de cosas, era complejo ritual. Estaba apurado y tenía que poner todo eso, entonces miró y siguió de largo. Dice, estoy ocupado con estos temas, no puedo perder el tiempo con esto. Y dice que después, bueno, como escucharon, pasó un samaritano que, ustedes saben, era enemigo de los judíos. Naturalmente no había ningún amor entre ellos, no había ninguna buena voluntad entre ellos. Pero dice que el samaritano, bueno, vio y ¿qué sintió? Compasión. Sintió compasión. No vio un judío tirado, vio un semejante tirado. No vio un enemigo tirado, vio un hermano, un compañero, uno igual que yo. Se compadeció, ¿no es cierto? Que hay varias acepciones de la palabra que se usa en el original aquí, simpateo, de la cual viene nuestra palabra simpatía, ¿no? Es esta de sufrir con el otro, ¿no? Es como alguien que sintió, esto es muy malo, me puede haber pasado a mí. Sintió esa simpatía, ¿no? Spaxomai sintió en las entrañas, en las tripas, ¿no? Literalmente. Sintió algo horrendo, horrible en la boca del estómago cuando lo vio. Lo que eventualmente ninguno de los otros dos parece haber sentido. Vio eso y algo le hizo daño. Sintió esa compasión, esa angustia debido a lo que vio. Ese sentimiento de angustia, en las tripas, en las entrañas, este sentirse a mí también me puede haber pasado, o a mí me pasó, y eso es lo que nos moviliza hacia el otro, ¿no? Es muy fácil sentir simpatía natural por quienes nos agradan. No hay que hacer ningún esfuerzo para sentirse bien con alguien que nos cae bien, que se viste bien, que tiene buen aroma, que tiene buen semblante, que nos sonríe, que tiene buenos modales, ¿no es cierto? Eso, digamos, cualquiera lo puede hacer. De hecho, buscamos naturalmente estar con gente que nos cae bien. Buscamos naturalmente estar con gente que piensa parecido a nosotros. Buscamos naturalmente estar en un grupo social con la gente que comparte nuestros valores, nuestras formas, comparte nuestras formas de ver el mundo y demás. Es lo normal. ¿Está mal eso? No, es lo normal. No es que está mal, definitivamente no lo está. Acá no nos dice eso es un acto inmoral, de ninguna manera. Es un acto natural. Lo que acá pone de manifiesto Jesús es que además de los actos naturales, a veces se nos cruza en el camino actos que requieren un poder supernatural, un poder que está más allá de lo natural, que está más allá de nuestras tendencias naturales. Cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, está hablando de ese salto de calidad, ¿no es cierto? Ese paso extra que es la compasión por aquel que no es igual a mí, aquel que no percibo como igual a mí, porque en el fondo somos mucho más parecidos de lo que parece, ¿no? En el fondo, todas las personas son bastante más parecidas de lo que externamente parecen ser.
Si uno viniese de otra galaxia, ¿no?, con otra configuración, vería a los humanos como muy parecidos. Si uno lo viese desde el punto de vista de un animal microscópico, los vería como todos gigantes más parecidos de lo que ellos creen ser. Cuando nos colocan a todos nosotros en una condición extrema, nos comportamos más parecidos entre sí que nuestras diferencias indicarían, aparentes diferencias indicarían. Yo tuve la oportunidad de servir en el servicio militar cuando era jovencito, y con personas de todo el país, de muy distintos ambientes, de muy distintos lugares geográficos, de muy distintos trazas de vida y caminos de vida, unos que eran de la ciudad, otros que eran del campo, unos que eran de acá, otros que eran de Corrientes, de todos lados, todos distintos. Pero los 82 que éramos parte de esa compañía, cuando nos sometieron a determinadas cuestiones, actuamos igual, reaccionábamos igual, al dolor reaccionamos igual, a la presión reaccionamos igual, al miedo reaccionamos igual. ¿Por qué? Porque en el fondo somos todos iguales, creados por Dios, humanos. Cualquiera que está en una situación extrema sabe lo que es eso, ¿no? Cuando uno está enfermo en un lugar, ¿no?, en un hospital, esperando una indefinición terrible, con dolor y angustia, todos somos iguales. Por eso en el fondo, este samaritano lo que vio es eso, un igual. Y esa compasión nacida de esa conciencia es lo que lo llevó a actuar. ¿Y de qué manera actuó? De una manera onerosa, diría. Onerosa, extraordinaria. No se conformó con decir, uy, pobre muchacho, lo saco del camino por lo menos, y no sé, veo, viene alguien, ¿te lo puedes llevar al pueblo? No. Lo hizo como si fuera él mismo. Hizo lo que el Señor después usó en otro momento, ¿no?, para lo que llamaba después la regla de oro. Hizo con él como le gustaría que hagan con él si le pasase a él eso. Le curó las heridas, agarró el vino, que es lo que tenía a mano, el vino y el aceite que llevaban, le curó, que era la medio de curación de aquel momento, lo limpió, le curó las heridas, se lo cargó en su montura, él fue caminando al lado de su montura, desvió su camino naturalmente, se fue hasta el primer pueblo, fue a una posada, le dijo, tomá 2 monedas de plata, le dio la paga de 2 días de trabajo, de su dinero se la dio al posadero, y le dice, si gastás más, ponelo a mi cuenta, cuando yo vuelvo, se volvió a hacer la tarea, cuando vuelvo, cóbramelo. Para un perfecto desconocido. Si pasa con alguien de tu familia, bueno, lo haces, naturalmente. Pero si es un desconocido, no es tan fácil. No es tan fácil. Normalmente no hacemos eso. Pero este hombre sí lo hizo. De vuelta, evidentemente esto era un acto que Jesús había escuchado acerca de, no era una imagen, no era un ejemplo nomás, era algo que había sucedido porque no fue rechazado como un invento, era factual. Ya sabía este hombre de este ejemplo, evidentemente. Anda entonces y haz tú lo mismo. Dice, cuán difícil es, qué difícil es. Esto está más allá de nuestras fuerzas naturales, está más allá de nuestro instinto. Instintivamente haríamos lo necesario para sentirnos bien nosotros. Haríamos lo necesario para sentirnos bien nosotros. Y si le hace bien al otro, mejor. Y si no es suficiente, bueno, ya otro hará lo suficiente y me ayudará y demás, ¿no? Acá hubo extraordinaria acción. ¿Cómo hacemos para que esto funcione? Para hacer eso extraordinario. Bueno, ahí está lo que dice el Señor. Ama primero a Dios por sobre todas las cosas. Si vos haces eso, entonces sí y solo sí es posible hacer lo otro. Si no haces eso primero, difícilmente vas a hacer lo otro. Porque
al no amar primero a Dios, te estás amando primero a vos. Al no amar primero a Dios, te estás amando primero a vos. Y si te amás a vos primero, no vas a tener tiempo, lugar, espacio, fuerzas, recursos, todo para amar al otro. Es como que estos actos extraordinarios requieren de ayuda extraordinaria, requieren una visión extraordinaria, requieren de una movilización extraordinaria. Y solo esa fuerza viene de Dios. Por eso dice, si haz tú lo mismo, es una condición altísima y no se puede sin la ayuda de Dios. Ustedes me dirán, sí, pero hay ONGs que hacen obras de bien y no creen en Dios. ¿Sí? Claro está, es así. Hay gente contada, ¿no?, con los dedos de la mano, que hacen esas cosas muy bien. Evidentemente también tienen algo que Dios los lleva a hacer eso por su prójimo. Sienten simpatía, naturalmente que es así. Pero no todas las personas hacen eso. Cuando la sociedad cambia en esa tónica y empieza a mirar al otro como un igual, como un sujeto de derecho no político, un sujeto de derecho vital, de derecho moral, lo empieza a ver realmente como un igual, entonces recién ahí empieza a cambiar en esa dirección. Es un problema del corazón, es un cambio de corazón, no de mentalidad. Tiene que ver con lo que yo siento acá. Esta gente evidentemente tenía muy clara la ley, tenía muy claro lo que había que hacer, pero aún no estaba resuelto lo que era la acción como respuesta a lo que sabía hacer. Y es un desafío para todos nosotros, ¿verdad? Muchas veces sabemos qué es lo que debemos hacer, pero no siempre tenemos el poder, la convicción, la fortaleza de poder hacerlo. Y a veces, bueno, para no sentirnos mal, hacemos como el escriba. Decimos, bueno, pero ¿quién es? En definitiva, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es el que dice la ley, es mi hermano, el que... Y acá viene el cambio, ¿no? Jesús dice, tu prójimo es el que está al lado tuyo. Tu prójimo es el que está al lado tuyo. El que de repente apareció al lado tuyo. No el que vos buscás para que sea tu prójimo, sino el que subrepticiamente entró en tu vida por la puerta de atrás y de repente está al lado tuyo. Porque eso es lo que decía la palabra que usó Jesús, ¿no? El que te aparece por al lado, el que está más cerca. Ese es nuestro prójimo, según Jesús. Hay un relato interesante de una de las fundadoras de los Ejército de Salvación, que es un grupo cristiano tiene ya 2 siglos. Dice que visitó una señora, una de las fundadoras, Catherine Booth, visitó una señora, un lugar, ¿no? De muy baja condición, un montón de gente con muchos problemas, pecadores, prostitutas, de todo, ¿no? Uy, se imaginan. Y fue a visitar, habló con la gente, predicó la palabra de Dios y mucha gente cambió su vida, aceptó a Cristo y fue una cosa muy linda. Después de eso le invitaron a tomar el té a una casa muy importante, una persona muy importante de la zona, que también pasó por ese lugar, estuvo ahí en esa campaña, y entonces le dijo, querida señora, la reunión me pareció horrenda, me pareció espantosa. Dice, ¿por qué, querida? ¿Qué pasó? Dice, ¿no vio con quién estaba hablando? Toda la gentuza esa que estaba ahí. Esa persona que estaba al lado mío, ¿no los vio? Sí, le digo, querida, pero ¿vos no lo conocés? Dice, no, ¿cómo lo voy a conocer? Por supuesto que no. Mirá que son tus vecinos, le digo. Yo no vine desde Londres con todo un grupo de gente para hacer esto.
Era la gente que estaban ahí, eran tus vecinos. ¿No los conocías? ¿No? Como diciéndole, bueno, efectivamente, yo no traje esta gente está acá. Ellos son tu prójimo. Yo no te traje los prójimos, estaban ahí. ¿No los conocías? Y lo digo en primera persona, nos pasa, no los conocemos a los vecinos. A veces no conocemos al prójimo. No nos tomamos el tiempo tampoco para conocerlo. Es un gran desafío. El Señor puso la vara bien alta ahí. ¿Sabemos lo que tenemos que hacer? Sí, en general sabemos. Pero el problema es la definición del prójimo que damos. Cuando tenemos una definición religiosa del prójimo, o social del prójimo, o humana del prójimo, bueno, actuamos en forma humana. Acá el Señor dice, si querés llegar más alto, si querés cumplir lo que Dios te pide, tenés que considerar otra definición de prójimo, que es el que tenés cerca, el que tenés al lado. Ve y haz eso tú mismo. Y esa es nuestra oración de hoy. Que el Señor defina, ¿no?, en nuestra vida quién es nuestro prójimo. Les voy a pedir que oremos juntos entonces para que el Señor nos ayude no solo a identificar quién es nuestro prójimo, sino también a vivirlo, ¿verdad? A poder actuar, a poder operar en la realidad con ese poder de ir más allá de nuestras fuerzas o de nuestras expectativas o más allá de nuestro poder terrenal, humano, y tomar el poder de Dios para poder hacer lo que Él dice, ¿no? Amar primero a Dios por sobre todas las cosas, pero también poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, qué gran ejemplo que nos diste y qué alta pusiste la vara ahí, ¿no? No es nada fácil hacer esto que le dijiste a este señor, a este escriba. Seguramente una persona muy correcta e incluso de buenas intenciones. No creo que haya sido de mala intención, pero lo sacaste del plano que él manejaba y lo pusiste en el plano de Dios. Por eso, Padre, en este momento te rogamos primero que nos perdones por las muchas veces que hemos hecho lo mismo, que no hemos salido más allá de nuestra propia concepción del prójimo, de nuestra zona de confort. Les invito a que tomemos un momento de oración privada con Dios para pedir perdón por todos esos momentos en los cuales hemos sido insensibles a la presencia del prójimo, y después lo vamos a hacer en forma colectiva. En la página 8 de nuestras liturgias podemos confesar juntos: Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Y así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre. Que el Dios omnipotente tenga misericordia de todos nosotros, perdone todos nuestros pecados por Jesucristo nuestro Señor, que nos fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo nos conserve en la vida eterna. Y habiéndonos puesto en paz con Dios, ponemos en paz unos con otros. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Un saludo de paz a los hermanos, paz a todos quienes están también participando a través del video, del internet. Dios les bendiga, les dé paz con ustedes, con su prójimo. Y vamos a adorar ahora a nuestro Dios, también por su bondad, por su paciencia. Que tengan paz. Vamos a cantar que nuestras vidas sean un reflejo de la gloria de Dios. En la página 10 de sus liturgias, mientras cantamos y adoramos con nuestros labios, con nuestras manos, con todo lo que somos, adoramos también con nuestras ofrendas, en el momento del ofertorio, ofrendas y diezmos los miembros de la congregación. Página 10 de sus liturgias. Que mi vida siempre sea un reflejo de tu gloria. Quiero respirar tu aliento, conocerte en lo secreto. Y mi corazón, mi mente, te los doy a ti por siempre. Ven y haz lo que tú quieras, seré tuyo hasta que vuelvas. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Te doy mis tristezas y alegrías y los planes que he soñado, pongo todo a tu lado, que mi boca siempre hable lo que venga de tu parte, que la luz sea mi guía, hoy te doy toda mi vida. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Un reflejo de tu gloria, quiero respirar tu aliento, conocerte en lo secreto, y mi corazón, mi mente, te los doy a ti por siempre. Ven y haz lo que tú quieras, seré tuyo cuando vuelvas. Dios, me hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame
y lléname otra vez. Y todos mis días, mis tristezas y alegrías, y los planes que he soñado, pongo todos a tu lado. Que mi boca siempre hable lo que venga de tu parte. Que tu luz sea mi guía y hoy toda mi vida. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podemos escucharlo y obedecerlo? No, la palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Señor, tu palabra es desafiante, difícil, a veces parece imposible de cumplir. Por eso te rogamos, Señor, que purifiques nuestro corazón, purifiques nuestra mente y nos des el poder de tu Santo Espíritu para cumplir tu palabra, para cumplir tu voluntad en nuestras vidas y en la vida de los demás. En todo cuanto podamos hacer, nos ayudes a ayudar, a sentir al otro como nos sentimos a nosotros mismos. Para gloria de tu nombre, el santo nombre de Cristo Jesús. Y en ese nombre decimos juntos con confianza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Y que la bendición del Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes ahora y por siempre. Dios les bendiga. Con esto cerramos el culto dominical, la transmisión por internet. Tengan una semana de mucha bendición. Atentos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Que así sea.